Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, we'll be looking again at the church at Thyatira. Ok, entonces agarremos nuestras Biblias y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver el mensaje a la iglesia de Tiatira. And Brother Eduardo, if you would, we'll do quite a bit of reading here. If you would read verses 18 to 29. If you need to stop and get a drink of water in between, I know that's a lot of reading there, but if you'd read verses 18 to 29, please. Entonces vamos a leer los versículos del 18 al 29, capítulo 2. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. All right, lots to talk about tonight. Let's ask the Lord's help. Muchas cosas que tenemos para hablar en esta noche, así que vamos a pedir la ayuda del Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque la tenemos enfrente de nosotros, Señor, la podemos leer, la podemos oír y podemos recibir la enseñanza, Señor, a través de ella. Yo sé que hay muchas cosas aquí que quizás van a ser difíciles de entender, Señor, pero nosotros creemos que tu palabra es la verdad y nada más que la verdad. Así que, Padre, ayúdanos a tener un corazón sensible, Señor, un corazón humilde, para recibir tu palabra en esta noche. Usa a nuestro pastor, Señor, llénalo con tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda hablar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, the church at Thyatira, it roughly covers the years 500 ultimately to the time of the tribulation period. La iglesia de Tiatira, el periodo de tiempo que cubre de los 500, más o menos 500 años, hasta el tiempo de la tribulación. It was also the church age that we understand historically as the Dark Ages. Y también corresponde en la edad de la iglesia a una edad que nosotros le llamamos como la edad oscura de la iglesia. And the church at Thyatira, it was the fruit of what happened during the time of Pergamum. Y lo que pasó en la iglesia de Tiatira es que fue el fruto de lo que pasó en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. In Pergamum, you remember the Emperor Constantine, he was mixing the pagan practices of Rome. He mixed that with the church. And from that mixture came lots of influences that really affected the church at Thyatira. Y si se acuerda, el emperador Constantino empezó con en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, empezó con esta mezcla entre las cosas paganas, ¿verdad?, de la iglesia católica y meterlo con la iglesia. Entonces, en esta mezcla que hubo, fue una gran influencia para la iglesia en Tiatira. We talked the last couple of weeks about that mixing, and tonight we're going to look at how Christ, he actually condemned this church, and we'll learn about that this evening. Y vamos a ver cómo Jesús prácticamente condena este tipo de mezcla. Y en las semanas pasadas lo estuvimos viendo qué tipo de mezcla había. Y vamos a ver en esta noche lo que Dios condena a la iglesia en Tiatira. Notice in verse number 20,
that Jesus, he condemned this church for allowing them to come under the influence of that woman, Jezebel. En el versículo 20 los condena a ellos porque se estaban dejando influenciar por esta mujer que se llamaba Jezabel. Okay, I want to put some important facts up about this woman, Jezebel. Let's talk about her for a few moments. Y voy a poner en la pantalla algunas cosas en cuanto a esta persona Jezabel, así que para que las podamos ver. Jezebel was the wife of a very wicked king by the name of Ahab. Jezabel fue la esposa de un rey muy malvado que se llamaba Acab. Her name means chaste, but she was the furthest thing from a modest woman. She was a very wicked woman herself. Contrario a lo que ella hacía, su nombre significa casta, pero era totalmente contrario lo que ella hacía con el significado de su nombre. She was a follower of the god Baal, and she actually introduced Baal worship into the nation of Israel. Ella era una seguidora del dios Baal y ella fue la que se encargó de meter esta adoración a Baal en el pueblo de Israel. And she was a very powerful woman. She was in charge of over 850 prophets of Baal. Y ella fue una mujer muy poderosa y tenía prácticamente a su cargo el número de 850 profetas de Baal. Baal was a fertility god, and inside the Baal temples, they would have Baal prostitutes. Very wicked religion. Y Baal era un dios de la fertilidad y en el templo de Baal usted iba a encontrar ahí prostitución, era algo realmente malo. You remember Jezebel, she was so powerful that she intimidated the prophet Elijah, and he went and hid inside the cave because of this woman was after him. Y esta mujer era tan poderosa que usted si se acuerda en la historia, ella intimidó al profeta Elías, el cual se fue a esconder en una cueva por el temor que le tenía a él. So what does this woman Jezebel, what does she have to do with the church? Ahora, esta mujer Jezabel, ¿qué tiene que ver ella con la iglesia? Well, the bottom line is that the spirit of Jezebel, she encourages the church to commit spiritual fornication with different religions of the world. Y lo que el espíritu de esta mujer Jezabel hace en la iglesia es que los influencia o los promociona para que cometan todo tipo de fornicación de diferentes religiones. And I would like for you to know this for your Thyatira test, that Jezebel, she encouraged the church to commit spiritual adultery. Y para que usted lo ponga ahí en sus notas, porque le va a salir en el test, este espíritu de Jezabel lleva a la iglesia a cometer adulterio. I want to talk more specifically about this woman, and for the next slide or two, I'm going to put several different characteristics that the Bible gives us about Jezebel. Y a continuación le voy a dar unas 7 características de lo que la Biblia nos refleja acerca del carácter de Jezabel. And I would like to look at this because I think it will help you understand your Old Testament and help you understand what Jesus was warning against when he spoke to this church about Jezebel. Y lo que va a hacer esto, ponernos en perspectiva para entender lo que Jezabel hizo allá en el Antiguo Testamento y nos va a ayudar a entender entonces por qué Dios avisa a esta iglesia acerca de esta mujer. And if you write these thoughts down, if you take a picture of these slides, this could be a very helpful outline for a family devotion one day. Y si usted está tomando notas o le está tomando una foto a esta presentación que estamos haciendo, estos pueden ser puntos muy importantes para que en un futuro usted los pueda hacer como usarlo en su tiempo devocional familiar. So let's take our Bibles and let's go to 1 Kings. We're going to go back and forth between 1 and 2 Kings, but let's go to 1 Kings chapter 21.
Entonces vamos a nuestras Biblias al Antiguo Testamento, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 21, y vamos a estar saltando del primer libro de Reyes al segundo libro de Reyes. And brother, when you're ready, if you would read verses 25 and 26. Y vamos a leer los versículos 25 y 26. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Okay, so number one, Jezebel is a tempter. En primer lugar, Jezabel era una tentadora. And she used her position as the wife of the king to influence people to sin against God. Y ella usó su influencia como la esposa del rey para poder tener esta influencia y llevar a otros a pecar. Okay, let's go to 2 Kings chapter 9 and read verse number 22. Ahora adelante, segundo libro de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 22, 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Okay, so we see number two that Jezebel was an idolater, and she left a wicked legacy of idolatry in Israel. Entonces, número 2 es que vemos que ella era una idólatra, pero no solamente eso, sino que dejó un legado de idolatría. Okay, notice number 3, same verse. Notice number 3 that Jezebel, she promoted fornication. Número 3, en el mismo versículo que acabamos de leer, ella promovía la fornicación. Okay, and again, you're not just thinking physical, the physical act there, you're also thinking of applying that to the spiritual adultery as well. Ahora, no solo pensemos en esto como un acto físico de fornicación, sino también de un acto espiritual de adulterio y fornicación en contra de Dios. Okay, let's go back to 1 Kings chapter 18 and read verse number 19. Vamos de regreso a primer libro de Reyes, capítulo 18 y el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Okay, so again, very powerful woman, but she used her influence to get people to fellowship with darkness. Vemos una vez más que ella es una mujer muy poderosa y que usaba esa influencia para tener comunión con las personas en esas de las tinieblas. Okay, let's go to Ephesians chapter 5. I believe this is a Bible verse that would help everyone, particularly families. Ephesians 5:11. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 11, y yo creo que este versículo le va a ayudar a cada uno de ustedes, pero especialmente a todos nosotros como familias. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Okay, so we see a warning to the church that we are not to fellowship or sit at Jezebel's table and fellowship with the works of darkness. Aquí vemos nosotros claramente que no debemos de participar en estas obras, no debemos de tener comunión con las tinieblas, así como Jezabel estaba teniéndolo, nosotros no debemos de participar de ellas. Okay, let's go to 2 Kings chapter 9 and read verse number 7. Vamos a regresar al segundo libro de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 7. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Okay, this teaches us that the spirit of Jezebel, she hates the word of God. She hates the preaching of the word of God. She wants to silence God's words. Nosotros lo que podemos ver en este versículo que el espíritu de Jezabel odia todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y va a tratar de eliminar todo lo que tenga que ver con predicar la palabra de Dios.
Okay, 1 Kings chapter 21 and verse number 7. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Y su madre Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Okay, number 6. Jezebel wants to steal or take away what belongs to the child of God. Número 6, que Jezabel quiere robar lo que le pertenece a los hijos de Dios. And I want to remind you all, a few weeks ago I preached on don't sell the vineyard. I'd like to remind you tonight, don't sell the vineyard. Don't sell the blessings that God has given to you. Recuerda hace un par de domingos que aprendíamos acerca, no vendas tu viña. Igual, le repito hoy una vez más, no vendas su viña. Amen. All right, let's look at 1 Kings chapter 16, please, and read verses 30 to 32. Vamos un poquito más atrás, primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 30 al 32. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Well, E we see hizo that- altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. So she influenced her husband to do very wicked things. Así que ella influenció a su esposo a hacer muchas cosas malvadas. Okay, let's look at number 8 and read 2 Kings chapter 9, verse 34. Vamos a ver el punto número 8, segundo libro de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 34. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Okay, this is very important, guys. The spirit of Jezebel is under the curse of God. Ahora es bien importante que veamos esto porque el espíritu de Jezabel está bajo la maldición de Dios. And then let's read verse number 36, same chapter. Ahora leamos el versículo 36 del mismo capítulo. Y volvieron y se lo dijeron y él les dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Okay, and then we see number 9, that she's under the curse of God, and one day the spirit of Jezebel and all of its false doctrine and all of its wicked influences, it will be judged by the Lord. Entonces hemos visto que Jezabel está bajo la maldición de Jehová, pero también que todo el espíritu de Jezabel y todos sus seguidores una vez van a ser pues juzgados por parte de Dios. All right, I want to tell you something. I forgot to mention this for several weeks, and it's not surprising that I would forget, but I want to tell you this. This is really amazing about Jezebel and the prophet Elijah. Se me ha olvidado mencionar esto por las últimas cuantas semanas, ¿verdad? Nada sorprendente en cuanto a eso. Pero quiero decirle algo acerca de Jezabel con relación al profeta Elías. Okay, you remember that Jezebel, she threatened Elijah, and Elijah went and hid inside of a cave. You remember that story? Usted creo que se recuerda que vino Jezabel, intimidó y amenazó, al profeta Elías, y Elías vino y se fue a esconderse en una cueva. And as I was reading about Jezebel and thinking about Elijah, I had this thought that I believe that is a little picture of what's going to happen to the Jew during the time of the tribulation period. Y yo estaba pensando en eso, y yo creo que en el tiempo de la tribulación, eso va a ser como una pequeña muestra de lo que le va a pasar a los judíos en ese tiempo. Jezebel, the spirit of Jezebel, no doubt the Antichrist will have the spirit of Jezebel. He will go after, he will threaten, he will persecute the Jew, and the Jew will go into the wilderness, and they will go into hiding ultimately to preserve their life. They'll have a spirit of fear like Elijah.
Yo sí creo que el anticristo en ese tiempo va a tener este espíritu de Jezabel, va a venir y va a amenazar a los judíos, los va a perseguir, los judíos van a venir y van a escapar ¿cómo se llama? Al desierto, van a esconderse y van a tener ese mismo espíritu de temor que tuvo el profeta Elías. And you remember that God graciously, mercifully he fed Elijah in the cave and when he was in hiding, and God miraculously will also feed the Jew who is fleeing the Antichrist during the time of the tribulation. Y usted se acuerda que milagrosamente Jehová alimentó al profeta Elías cuando estaba escondido ahí en el desierto, y de esa misma manera milagrosa, él va a alimentar a su pueblo Israel durante la tribulación cuando ellos estén escondidos en el desierto. I don't know about you, but I think the Bible is a pretty amazing book. Amen. Yo no sé usted, pero yo sí considero que la Biblia es un libro maravilloso. Amén. Amen. I know everybody said amen. I can't hear you, but you all said amen. I know you did. Yo sé que no los puedo oír a todos, pero me imagino ahorita ahí en gran resonancia diciendo todos amén al mismo tiempo. Well, Mr. Elton, why in the world did you spend the last 10 minutes telling us about Jezebel? Why did you tell us these 9 facts about Jezebel? Que más de algunos se puede preguntar, bueno, hermano Hilton, ¿y por qué pasó los últimos 10 minutos explicándonos todos estos 9 cosas acerca de esta señora Jezabel? Well, because the Bible has a lot to say about Jezebel. Jesus warned this church about Jezebel. You and I should understand what Jezebel means biblically. Porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de esta señora Jezabel. Dios le dio un aviso, una advertencia en contra de esta señora Jezabel. Entonces usted y yo tenemos mucho que aprender acerca de esto. Because the spirit of Jezebel wants to ultimately get a hold of your heart, get a hold of your home, and obviously to get a hold of your church. And we have to be on guard against the spirit of Jezebel. Porque el espíritu de Jezabel está hoy en día tratando de agarrar el espíritu de sus hijos, tratando de agarrar a ustedes, a los hijos de Dios, y metiéndose también en la iglesia. Entonces nosotros debemos de estar en guardia, velando, para no dejar entrar este espíritu de Jezabel en nuestras vidas. Well, you might see this on your test here, but if I ask the question, what God is this? You would respond by saying this was the god Baal. Ok, estas fotos que tengo aquí van a aparecer en su examen y entonces tiene que aprendérselas porque cuando yo le diga qué son estos dioses o estas deidades que están aquí, estas son representaciones del dios Baal. And guys, this shocks us today, but literally millions and millions of people living in the ancient world worship this God. They try to please this God. They sacrifice to this God. They even sacrifice their own children, their firstborn, to this statue here. Y al día de hoy nosotros nos sorprendemos, pero en el tiempo antiguo, hermanos, habían millones, miles y millones de personas que seguían a este Dios y le sacrificaban a su Dios, pero no solamente sacrificaban cosas, fueron al grado de sacrificar a sus propios hijos con tal de tener a este Dios contento. Remember that Baal was a fertility god, and it speaks again. We understand it, that it speaks about you and I not committing spiritual adultery with the wickedness of the world. Y este Dios, recuérdese que era un Dios de la fertilidad. Y esto nos recuerda a nosotros como hijos de Dios, que este espíritu de este Dios no debe llevarnos a nosotros a perdón. Can you repeat that again? Yeah, that's okay. That we're not to commit spiritual adultery with religions and the wickedness of the world. Y nosotros no debemos de cometer un adulterio espiritual mezclándonos con diferentes religiones en este mundo. Okay. Notice some thoughts here that we've talked about on Sunday night too. We've talked about it in the past here about the ecumenical movement. El domingo pasado también hablamos un poco acerca de esto, del movimiento ecuménico.
Okay, and the ecumenical movement, I believe, and I'm not the only one, but it's clearly the ecumenical movement has the spirit of Jezebel today. Y yo lo creo, y no soy el único que lo cree también, de que el movimiento ecuménico está bajo el espíritu de Jezabel. Okay, and again, the ecumenical movement, it's a very influential belief today that all roads, all religions are the same, and all roads, all religions, they all lead ultimately to God. Y el movimiento ecuménico está vivo en este momento y lo que ellos creen es que todos los caminos, todas las religiones al final nos van a llevar hacia Dios. But you and I, we lovingly reject that because we believe biblically that Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through Jesus. Pero nosotros como hijos de Dios, de una manera amorosa, rechazamos esa creencia porque nosotros creemos que solamente Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de él. Amen. Well, now that you are an expert at Jezebel, let's see what Jesus, how he challenged the church at Thyatira. Ahora que usted y yo somos ya expertos en esta Jezabel, vamos a ver entonces cómo Cristo desafía a la iglesia en Tiatira. Okay, brother, would you please read Revelation 2, verses 21 to 23 again, please? Vamos a regresar al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a leer los versículos del 21 al 23. Vamos a llegar ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 21 al 23. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. All right. Let's look at this challenge to this church. Notice, number one, that Jesus gave this church time to repent. Ahora vemos el desafío que le hace a esta iglesia. El número uno, es que Jesús le dio suficiente tiempo a esta iglesia para poder arrepentirse. Jesus Christ is patient, but there's coming a day when God is going to remove the opportunity for sinful men to repent. Definitivamente Dios es paciente, pero va a haber un momento en el cual Él va a remover eso y ya no va a haber un perdón para los pecadores que no quieren arrepentirse. And I think it's interesting that in Jesus's messages to the church, he mentions the word repent 8 times to those churches. Y es interesante para mí que en el mensaje que le mandan las iglesias, Jesús usa la palabra arrepentirse 8 veces. What does the word repent mean? It's very important that you understand this. Don't miss this. Ahora, ¿qué significa este arrepentimiento? Póngame atención porque es importante que lo conozcamos. Okay, the word repent, it literally means a change of mind that leads to a change of action or direction. Entonces el arrepentimiento es un cambio en nuestra mente que nos lleva a un cambio en nuestras acciones. A lot of people, and they say, well, all right, if you're really upset, I guess I'll say I'm sorry. Hay muchas personas que dicen, bueno, ok, está bien. Si estás demasiado ofendido, ok, te voy a decir lo siento, pues. Okay, some people, when they get caught at something, they go, all right, I'm sorry. Muchas personas cuando son agarrados con las manos en la masa dicen, ok, lo siento, no hay problema. But the truth is that a lot of people who are saying that, the only thing they're really sorry about is they're sorry they got caught. Pero la mayoría de personas que dice eso no lo están diciendo desde el corazón, sino que lo están diciendo simple y sencillamente porque los encontraron con las manos en la masa. But the word repent, it means a change of mind. Whoa, God, you're right. I'm wrong, and it leads to a change of direction, a change of action. Pero el arrepentimiento es un cambio de mente, o sea, decir, Señor, realmente tú estás en lo correcto, yo estoy en el error,
lo cual nos va a llevar a un cambio de dirección a cambio de tomar una acción piadosa. How do you know that you have repented? ¿Cómo sabemos que nos hemos arrepentido? Okay, you are walking away from that sin and you're now walking towards Christ. Porque estás caminando, alejándote de ese pecado y ahora seguís caminando siguiendo las pisadas de Cristo. Okay, now this church, unfortunately, in verse number 21 tells us that this church refused to repent, wow, of her fornication. Lastimosamente en el versículo 21 se nos dice que esta iglesia rehusó arrepentirse de su fornicación. Well, what is the largest church that is guilty of spiritual fornication in the world today and throughout history? What church is that? You know what that church is. ¿Cuál iglesia podríamos nosotros decir que actualmente es la que ha cometido o está cometiendo el acto de fornicación mayor a este momento? Yo sé que usted ya la sabe cuál es. Okay, notice just a few examples of the spiritual fornication. We have potpourri, Mary worship, we have relic worship, we have prayers to saints, we have extra biblical dreams and visions. There's a lot of spiritual fornication that is present in church. Y en esta iglesia católica hay mucha de esta fornicación o adulterio espiritual. Si usted puede ver esta adoración al Papa, la adoración a María, la adoración a las reliquias, estas oraciones por los santos o darle una importancia exagerada a los sueños extrabíblicos y a la visión. Okay, they are certainly not the only ones that have committed spiritual fornication, but they are clearly the largest church that has committed spiritual fornication, and it's not even close. Y no es la única iglesia que ha cometido fornicación espiritual, ¿verdad? Hay muchas otras, pero esta es la mayor y nadie, pero le llega ni siquiera a los tobillos. Okay, let's go to 1 Corinthians chapter 3, and let's read verses 10 and 11. I believe these are Bible verses every Christian should know. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 11. Yo creo que estos son versículos que todos nosotros deberíamos de saber. 1 de Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Okay, there's no other foundation that God is going to build his church on. The only foundation is the foundation of Jesus Christ. Y es que no hay ningún otro fundamento donde Jesús va a empezar a construir o edificar su iglesia. El único fundamento es la persona de Jesucristo. And if any person was being honest with God, they would say that the Catholic Church is building their church on this list here and other ones that I didn't even mention. Y si las personas fueran honestas, ellos dirían de que, ellos aceptarían, perdón, de que la Iglesia Católica ha puesto su fundamento en esta pequeña lista. Yo sé que hay muchas cosas más que yo ni siquiera he puesto, pero sí ponen su fundamento en todo eso que hemos visto. Okay, many of you have heard about what is called Mary apparitions or appearances of Mary around the world. Yo creo que muchos de ustedes hemos oído acerca de estas apariciones alrededor del mundo de la Virgen María. I read, this was all easily findable online, but I read that in the 20th century, the Catholic Church claims that Mary appeared 386 times around the world. Y la Iglesia Católica, usted lo puede buscar fácilmente en el internet, dice de que en este último siglo se ha aparecido la Virgen María alrededor de 380 veces. Okay, and some of these places here in the middle, there is a statue in Scotland. Apparently, a couple hundred years ago, Mary appeared in Scotland. The Catholic Church says she didn't, but they say she did. La imagen de en medio es una figura de la Virgen María que dicen ellos que se apareció allá en Scotland. Yeah. Me olvidaste el nombre en español. And then this one up here is
the Lady of Guadalupe, that's in Mexico City. And then the picture up here is a place in France, very popular place in France. Aquí a su mano superior derecha tenemos la Virgen de Guadalupe y en la parte superior izquierda tenemos un lugar también donde se apareció allí muy popular en Francia. Okay, and if you've read, and I've done quite a bit of reading about these apparitions of Mary, and sadly, very sadly, it is deceiving. It has deceived millions and millions of people around the world, and unfortunately, they continue to claim that Mary appears to people. Yo he hecho bastante lectura acerca de esto, si usted quiere también lo puede buscar, ¿verdad? Pero lastimosamente es un gran engaño de que la Iglesia Católica continúe diciendo de que María se sigue apareciéndole a las personas. Okay, again, the Catholic Church calls herself the mother, calls herself the mother church. God, guys, God has no mother. Y una vez más, la Iglesia Católica se sigue llamando a ella misma la Iglesia Madre. Dios no tiene madre. Okay, this is a picture of the Vatican, and they claim that they are the mother of all, get this, of all churches in the world. Y ellos se siguen llamando que son la Iglesia Madre de todas las iglesias a nivel mundial. Okay, and I thought you might find this interesting, but the Catholic Church is the largest and wealthiest corporation in the world. It's not even close. Y este es un dato que usted lo puede encontrar ahí, que la Iglesia Católica es la corporación o compañía más grande y más rica a nivel mundial y nadie siquiera se le acerca. Okay, this is a picture of the Pope's church. Just looking inside, you see all of the gold, you see all of the wealth. We'll be talking about this more as we go into our Revelation study. Así que usted puede ver estas imágenes donde hay mucho oro, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca un poquito más de esto. Y nos decían ahí que el país se llama Escocia. Perfecto. And remember, guys, that this terrible influence, it started under Constantine when he legalized Christianity in the Roman Empire. Y debemos de recordar que toda esta influencia empezó cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo ahí en el Imperio Romano. And you need to know that what happened was under Constantine, he took pagan practices of Rome, he took practices of the church, and he mixed them together. And the church at Thyatira was the fruit. It was the fruit of this mixing. Ahora, debemos de acordarnos de que vino Constantino y empezó a mezclar estas costumbres paganas, la mezcló con la iglesia y entonces de esa mezcolanza que hubo, el fruto que salió fue la iglesia en Tiatira. I think it's very interesting that verse 21 tells us that God gave this church an opportunity to repent. But notice carefully, guys, don't miss this. Jesus said, but she repented not. She refused to repent of her spiritual fornication. Ahora, recordando un poquito más, volviendo para atrás al capítulo 2, versículo 21 de Apocalipsis, note usted, por favor, y ponga atención, porque Dios le dio tiempo para que se arrepintiera, pero dice ahí que ella no quiso, no quiere arrepentirse, rechazó el arrepentimiento de su fornicación. Okay, I'll put this up here. I've already really talked about it. If you want to take a quick picture of it, then we'll move along. I'll give you a few seconds to do that. Voy a poner esta cuanta información aquí en su pantalla, ¿verdad? Si quiere tomar nota o si quiere tomarle una foto, lo voy a dejar un poquito aquí con tiempo para que usted pueda tomarla ahí. Okay, again, picture on the right is the statue of the Emperor Constantine. La figura aquí a mano derecha es la figura del emperador Constantino. And know this, that Jesus Christ is not. He is not going to share his glory with spiritual fornicators. He's not going to share his glory with false teachers or false doctrine.
Ahora, debemos de recordar, hermanos, que Dios no va a compartir su gloria con nadie, ni con falsas iglesias, falsos profetas, falsos maestros. Él no comparte su gloria con nadie. Okay. Again, talking about spiritual fornication, the Pope for hundreds and hundreds of years, he is called the vicar of Christ. Y siguiendo con este tema de la fornicación espiritual, el Papa por cientos y cientos de años se han llamado el vicario de Cristo. Okay, you need to know this. If you don't know this, I think this might shock you this evening. Ahora, usted debe saber esto, pero si no lo sabe, yo creo que esto lo va a sorprender. The word vicario, vicar, it literally means, get this, the same as. Ahora, la palabra esta, vicario, significa igual a. So when the Pope calls himself the vicar, he is telling the church, he is telling the world that he is the same. He is the same as Christ. Whoa! Así que cuando usted oiga que el Papa se llama vicario de Cristo, lo que está diciendo es que él es igual a Cristo. Él es la representación de Cristo en este mundo. Okay, remember guys, that the devil always provides a substitute for the true Jesus. Porque recordemos que el diablo siempre produce o provee un sustituto de Jesús. All right. Let's look quickly at what is Christ on earth today. Well, we see it through the person of the Holy Spirit. Notice this list, the ministry of the Holy Spirit. It's a wonderful ministry of God. Ahora, notemos aquí en esta lista que he puesto aquí, es el ministerio del Espíritu Santo, lo maravilloso y grande que Él hace o que Él obra. Okay, we are convicted about sin through the power of the Holy Spirit. Nosotros somos convencidos del pecado por el poder del Espíritu Santo. When you accept Jesus as your Savior, you are born again. That born again experience happens through the power of the Holy Spirit. La Biblia dice que cuando usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo y ese nacimiento de nuevo es producido por el poder del Espíritu Santo. Okay, when you get saved, you are put into the body of Christ Jesus. Remember, you're buried and you're resurrected in Christ. That is the powerful working of the Holy Spirit of God. Cuando usted y yo somos puestos en el cuerpo de Cristo, recuerde de que somos, ¿cómo se llama? Bautizados, ¿verdad? Nos sepultan, igual que Él, resucitamos como Él, y todo eso es la obra poderosa del Espíritu Santo. We are led by the Holy Spirit of God. The Holy Spirit assures us and comforts us and speaks to us. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos consuela, nos asegura y habla hacia nosotros. And I love number 6. The Holy Spirit doesn't live down at the church. The Holy Spirit lives inside the temple of the believer. Mira el punto número 6, me encanta porque el Espíritu Santo no mora allá en el templo, ¿verdad? De 4 paredes, sino que mora en cada uno de nosotros, los creyentes. Amén. And then number 7, the Holy Spirit, he seals us. He literally stamps us with his Spirit. And once we are saved, we are forever, eternally secure. Mire, el número 7 es que Él sella a cada creyente con su Espíritu Santo. Él nos sella. Y ese sello lo que quiere decir es que por siempre y para siempre tenemos la seguridad de nuestra salvación. All right. Then notice the third point, that Jesus told this church at Thyatira that they were going to be cast into the bed of tribulation and those that are with her. Ahora, notemos otra cosa que desafía, ¿verdad?, a la iglesia en Tiatira, es que ella iba a ser arrojada, ¿verdad?, en este lecho de tribulación, y todos los que estaban participando en esta fornicación iban a ser también llevados a esta tribulación.
In the tribulation period, the 7-year tribulation, there's going to be many churches in existence, but they will all be churches of Jezebel. En el tiempo de la tribulación, you said during the tribulation? During the tribulation, yes. Okay. Durante el tiempo de la tribulación van a haber muchas iglesias que van a estar bajo la influencia de este espíritu de Jezabel. Okay, now don't be confused by that. The real church, the Bible-believing church, the body of Christ, they were raptured away, but according to these verses, there's going to be a false church, the spirit of Jezebel, that enters into the tribulation period. It says it right here. Ok, para que nos quede claro, la verdadera iglesia de Cristo va a ser raptada, ¿verdad? Antes de la tribulación. Entonces van a empezar a generarse en esta tierra iglesias, como dice aquí, que van a estar bajo el poder y la influencia de Jezabel. Let's read Revelation 2, verse number 22. Because she didn't repent, notice what happens in verse 22. Ahora, regresando al versículo 21-22, porque dice que no quieren arrepentirse. Entonces, ¿qué pasa? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Okay, I was thinking about this past week, and I find the language of the Bible is absolutely fascinating. Don't miss this. Estuve pensando esta semana en que el lenguaje que usa la escritura es totalmente fascinante. Okay, it's very interesting that Jesus would use such descriptive language. He says a bed of tribulation. Ahora, la Biblia describe y usa esta palabra, por ejemplo, una cama, dice, en gran tribulación. So what Christ is saying is that the church, okay, this false church that has committed spiritual adultery will be judged in a bed of tribulation. Wow. Ahora, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que esta iglesia que ha cometido este gran adulterio va a ser juzgada en una cama de tribulación. Okay. So Jesus is telling this false church of Jezebel, he's saying that if you're going to commit spiritual adultery, if you're going to commit spiritual fornication, then I'm going to judge you in a bed of tribulation. Porque lo que le está diciendo, bueno, si tú estás cometiendo esta fornicación espiritual, este adulterio espiritual, entonces yo te voy a juzgar en una cama de tribulación. We're not going to turn there tonight, but you're welcome to read about this. This system, the church of Jezebel, this false church, this church of Babylon, it's judged in Revelation chapter 17 and 18. No vamos a entrar todavía aquí, pero estas iglesias que están bajo la influencia de Jezabel van a ser enjuiciadas más adelante en el capítulo 17 del libro Apocalipsis. Okay, very important thought here. It's not that she cannot repent, but the truth is she chooses not to repent. Y la idea aquí es que no pueda arrepentirse, es que no quiere arrepentirse. Okay, now don't miss this. Can a Catholic change? Can someone who's caught up in a cult, can they change? Can that individual change? And the answer is absolutely yes. That person can see the truth of Jesus Christ, repent of their sins, and come out of that false system. Ahora la pregunta es, un católico, alguien que está envuelto en una secta, ¿pueden ellos cambiar? La respuesta categórica es sí, ellos pueden cambiar y salir de ese engaño en el cual estaban. But the false system, the spirit of Jezebel, that character, that nature, it's fixed. And that character and that nature is going to be judged by Jesus at the end of the tribulation period. Pero ese sistema en el cual están ahí del espíritu de Jezabel ya tiene a estas personas cautivadas. Y entonces, can you repeat that's fixed and then? Yeah, it's fixed. In other words, the false system, this spirit of Jezebel, this false religious system,
it's not changing its nature. Entonces, esta influencia de Jezabel, que ese sistema de adulterio y fornicación ya está establecido y no va a cambiar nunca. And it will be judged in the tribulation period. God is going to judge all false systems, all of those who have committed spiritual fornications. God is going to judge in the tribulation. Así que Dios lo va a juzgar en la tribulación, al final de la tribulación va a juzgar a este sistema, pero también a aquellos que están ahí fornicando espiritualmente y cometiendo adulterio espiritual. But I'm not trying to be confusing. I want you to understand that the individual can repent, the individual can change, and that's our prayer, and that's our work to help people see the truth of the gospel message. Y aunque el sistema ese no va a cambiar, pero el individuo, la persona específica, sí puede cambiar, y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, de poder ir y presentar el evangelio, y esa es la oración de nosotros, de que ellos puedan salir de ahí. Now, we read earlier that Jezebel, she died a very violent death, and so too will the false religious systems of the world. They will also experience a violent death during the tribulation period. Momentos atrás vimos que Jezabel murió de una manera muy violenta, y todo este sistema y estos seguidores de ese sistema van a morir de una manera violenta también. In verse 22, underline or circle the words that commit adultery with her. Okay, Jezebel, this false doctrine, this false religion, it has lots of children. Ahora, en el versículo 22 puedes subrayar donde dice que con ella adulteran. Este espíritu de Jezabel, este adulterio espiritual, generan muchos hijos. And unless those people repent and come out of that false religious system, then God says that He's going to judge that. Y a menos que estas personas se arrepientan y salgan de ese sistema, dice que Dios los va a juzgar. Okay, it seems so harmless. These different religions, they seem peaceful, they seem loving, but God reveals the destiny of the children of Jezebel. Ahora, todos estos tipos de religiones y esas cosas de influencias parecen bien inofensivas, pero al final dice Dios que los va a juzgar de la misma manera que juzgó a Jezabel. And again, the ecumenical world, this mixing of all of these different religions, it appears harmless. It appears like they have good intentions and they just want the world to be as one. But Jesus completely rejects the ecumenical mixing of all of these different religions. Y lo mismo pasa con este movimiento ecuménico. Parece muy inofensivo, parece que sus intenciones son buenas, de poder unir a todos el mundo bajo una sola religión, pero Dios condena y va a condenar este movimiento ecuménico. Okay. Then notice we see that Christ is going to be seen as the preeminent authority of His church. Notemos que también Cristo va a ser visto como la autoridad preeminente de su iglesia. And the word preeminence, it simply means first in influence, first in authority. Y la preeminencia significa primero en autoridad, primero en influencia. In the church, the true church has three authorities. Number one, Jesus Himself. Y la iglesia tiene tres autoridades, la influencia de tres autoridades. Primero, Cristo mismo. And then number two, the Word of God. And then number three, the Spirit of God. Número dos, su palabra. Y tercero, el Espíritu de Dios. Okay, and then notice in verse number 23, let's close with verse number 23. Read that verse one last time, brother. Vamos a terminar con el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Okay. I'm going to put these verses up here. We've looked at these before, but we see there's two judgments that are going to take place. The judgment of the lost appears in Revelation chapter 20. Ahora, voy a poner estos versos aquí que ya lo vimos anteriormente, pero para que usted los pueda ver. Y van a haber dos tipos de juicios. El juicio para los que están perdidos, que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Okay, and then there is a second, well, actually, I should say first, the first judgment, and that appears in 2 Corinthians chapter 5 and verse number 10, and that's the judgment of believers, of Christians. Y luego el otro juicio que va a ser el primero, va a ser el juicio que se va a hacer a los creyentes. And that's what Christ was saying to this church, that he's going to judge every man according to his works. Y eso es lo que está diciendo aquí, que va a ser juzgado cada hombre conforme a sus obras. All right. Well, we've reached a good stopping place. I've done a lot of talking. I hope you guys are still awake out there. So we'll end the study here, and then we'll finish the rest of the church at Thyatira next Wednesday. Hemos llegado a un buen punto en el cual podemos parar. Yo sé que ha sido mucho que yo he podido estar hablando, ¿verdad? Vamos a terminar la próxima semana, el próximo miércoles, con esta iglesia siempre de Tiatira. Now, I know we still have time to pray, but if there was just about 5 minutes worth of questions, I would be glad to try to answer any. But once again, just be nice to me. Okay, entonces yo sé que tenemos un buen tiempo todavía para orar, pero si pudiéramos tener 5 minutos de preguntas, ¿verdad? Preguntas fáciles, como siempre les pido, ¿verdad? Así que abro este tiempo para que podamos tener unos 5 minutos de preguntas. Si alguien tiene una. Well, church, I'd love to answer your questions. Anytime you email me, I'll be glad to respond to your questions there. Thank you so much for joining us tonight, and please make sure that you're with us this Sunday. We're talking about developing godly character, and we're going to talk about the man Noah this Sunday morning. Así que, hermanos, me gustaría seguir contestando sus preguntas. Me las puede mandar por email, ¿verdad? Yo lo voy a responder ahí a través del mismo medio. Le invito a que se quede que venga el domingo. Vamos a estar hablando acerca de desarrollando un carácter piadoso y vamos a ver la vida de Noé. Amen. I appreciate you guys so much, and I've got to run to a meeting, and love you guys, and look forward to seeing everyone again on Sunday. Así que, hermanos, muchas gracias. Los dejo aquí. Yo tengo que ir a una reunión, ¿verdad? Y espero verlos a cada uno el domingo. Así que nosotros vamos a continuar, hermanos, con el tiempo de nuestras oraciones y peticiones.